Ok, jóvenes, retomamos la clase de hoy, 27 de octubre. Hemos tenido que ingresar 4 veces por problemas técnicos. Esta va a ser una sesión más corta, no va a ser de los 40 minutos. Y entonces sigamos conversando sobre este tema de cómo funciona el mecanismo de mercado. Entonces, repito, siempre que estemos analizando solamente la relación del precio con las cantidades demandadas, lo que tenemos es que los mercados tienden al equilibrio. Y los mercados tienden al equilibrio porque las situaciones de desequilibrio no se sostienen. Si en el mercado hay escasez, hay presiones para que el precio suba. Si en el mercado hay excedentes, hay presiones para que el precio baje, de manera que siempre vamos a tener un nivel de precio que va a significar el nivel de precio de equilibrio. Si bien esto es una realidad y es casi que una ley económica, hay que tener en cuenta que hay otras variables que generan desplazamientos de toda la curva. Y entonces, siempre que haya desplazamientos de la curva de demanda o desplazamientos de la curva de oferta o viceversa, vamos a estar en presencia de una nueva situación de equilibrio donde otra vez la relación de precios y de cantidades va a ser distinta al nivel anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nosotros ya habíamos alcanzado, por ejemplo, en nuestro ejemplo de la reventa de entrada, un equilibrio en torno a los 250 como precio, y en esos 250 de precio había 8,000 entradas que se transaban, ¿ok? 8,000 entradas que consumidores y productores o demandantes y oferentes estaban dispuestos a hacer los intercambios. Resulta que yo les comenté que ocurre justo 2 días, 3 días antes del juego, que un jugador importantísimo, probablemente el jugador más importante de ese partido final, que es Messi, decide que ese es su último partido. ¿Qué va a ocurrir allí? Va a ocurrir que ahora muchas más personas que estaban considerando no ir al partido están dispuestas a ir al partido. Y eso lo vemos como un desplazamiento de toda la curva. Fíjense que en esta nueva curva, repito, hay una nueva relación de precios y, por ejemplo, puede ocurrir que el precio que esté vigente ahora sea muy superior a 250. Entonces, ¿eso significa que se rompió la ley de la demanda? No. Eso significa que hubo un elemento distinto al precio que generó un cambio de la conducta de los demandantes y que ahora están dispuestos a demandar más el bien y una nueva relación de precios. En este caso, por ejemplo, repito, ocurre este desplazamiento de la demanda porque ahora muchas más personas están dispuestas a ver el partido, pero también ocurre un cambio del lado de la oferta. ¿Qué pasa? Que del lado de la oferta, al ser un partido que se ha convertido en algo histórico, algo que no se va a repetir, los oferentes también pueden estar algunos tentados a, en vez de revender la entrada, ir al juego, ¿ok? Y entonces también se reduce la oferta de entrada. ¿Cómo hacemos para reflejar esa reducción de la oferta de entrada? Lo desplazamos hacia la izquierda. Y entonces ocurre que va a haber un nuevo nivel de equilibrio. Ya no va a ser en torno a 258,000, sino que ahora el nuevo precio de equilibrio es 9,000 personas a 320 euros. Fíjense que al final lo que ha ocurrido es que con un mayor nivel de precio hay un mayor nivel de personas que va a estar presente en el juego, van a estar sentados, parados en los baños, ¿sí? O sea, o va a estar repleto a máxima capacidad el estadio, o inclusive a un nivel general de precios. Pero repito, no es porque se rompe la ley de la demanda de que a mayor precio, menor demanda, sino que ha ocurrido un cambio de valoración en el caso de los demandantes. Y jóvenes, esto es importantísimo entenderlo. Hay una serie de situaciones donde los consumidores se ponen bravísimos porque dicen
qué bueno, pero ¿por qué los precios están aumentando tanto? Y entonces los empresarios sí se supone que están produciendo lo mismo. O pasa mucho con el precio del dólar. Bueno, pero ¿por qué la gente está aumentando los precios de los bienes en dólares si el dólar es el mismo? Jóvenes, este es un juego del lado de la oferta y es un juego del lado de la demanda. Siempre que haya unos demandantes pujando, buscando obtener el bien y estemos en un escenario de escasez, el precio va a subir, así los costos de producción no hayan cambiado ni un centavo, ¿ok? Por el contrario, siempre que haya una situación de sobreoferta, los precios van a bajar, así suban los costos de producción del empresario. Ahí lo que va a haber es empresas que van a quebrar y van a tener que salir del mercado. Entonces, ambas fuerzas influyen en este mercado, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, nosotros, aunque es un ejemplo tendencioso, decimos, ¿cuánto cuesta un examen? Un examen, el día del examen tiene un determinado valor para las personas, pero si ese examen lo pueden conseguir 2 días antes, ¿cuánto podrían estar ustedes dispuestos a pagar por ese examen? Si alguien se los ofrece. Muchísimo, ¿sí? Al contrario, si ese examen usted lo consigue 3 días después, ¿cuánto está dispuesto a pagar por ese examen? Nada. Fíjense que al final el examen sigue siendo una misma hoja con unas instrucciones, pero cambia la valoración de ustedes de esas instrucciones. Por ejemplo, otro ejemplo, usted resulta que le regalan un billete de $100. ¿Cuál es el precio al que usted va a vender ese billete de $100? ¿Lo va a vender 50% más bajo del mercado? ¿80% más bajo del mercado porque total a usted se lo regalaron? Seguramente no, ¿verdad? Seguramente usted lo va a vender al precio que diga el mercado. Si el mercado dice que es 4,45, perdón, por cada dólar, usted va a querer obtener los 400 millones y pico por ese billete de $100. Entonces, es importante entender el mecanismo de la oferta y la demanda. Es importante entender que si es un mercado de escasez, no hay nada que hacer, nos vamos a ver enfrentados a mayores precios, que si es un mercado de excedente de oferta, nosotros los consumidores nos vamos a ver beneficiados con bajas en el precio y obviamente los productores se van a tener que ajustar a esos nuevos niveles de precio. ¿Se entiende la idea, jóvenes? Es importantísimo para mí que se entienda con claridad este mecanismo de la oferta y de la demanda y cómo este mecanismo de la oferta y de la demanda funciona como fuerza. Así como decimos que en la física hay una fuerza que impulsan a los objetos, en economía hay unas fuerzas que impulsan a los oferentes y unas fuerzas que impulsan a los demandantes. Y si alguien quiere crear algún incentivo, pues tiene que respetar las leyes del mercado. Fíjense, nada hace un gobierno con establecer un control de precios, porque en un control de precios, si este precio es muy poco atractivo para los oferentes, va a ocurrir que va a haber pocos oferentes y obviamente va a haber muchos demandantes. Siguiendo con el precio del dólar, cuando nosotros teníamos a Cadivi y el precio del dólar estaba muy por debajo o el tipo de cambio estaba muy por debajo de lo que debería ser el tipo de cambio de equilibrio, había mucha gente dispuesta a demandar dólares, pero muy poca gente dispuesta a ofrecer dólares. Obviamente había un ente gubernamental que suplía esa oferta de dólares y permitía que ocurriera la satisfacción de la demanda. Pero si ya ese ente gubernamental no puede por ninguna circunstancia hacer esa oferta, pues la oferta privada va a ser muy poca y la demanda va a ser mucha. Va a ser un mercado de escasez. Si usted impone el precio en este mercado, lo que va a ocurrir es que los que valoran más el bien se van a ir a transarse en mercados negros o mercados paralelos donde puedan pactar
al precio donde creen que consumidores y productores están obteniendo un precio realmente que les satisface. Por eso es que siempre que hay controles de precios, los controles de precios están acompañados de largas colas para obtener el bien, porque se presenta una situación de escasez y además de mercados paralelos. Pero es que eso es una cosa que no ha fallado en ninguna parte. En ninguna parte ha fallado esa situación. Entonces, generalmente las economías tipo socialistas que tratan de tener controles de precios quitan el funcionamiento del mecanismo del mercado. Son ellos los que entonces imponen el precio y si ellos, el precio que imponen no es el correcto, o generan situación de escasez permanente o generan situaciones de excedente permanente, generalmente son situaciones de escasez que además entonces terminan generando una situación en la cual esa escasez se traduce en largas colas y mercados paralelos. Obviamente ya se nos terminó el tiempo de la clase. Muchísimas gracias por estar presentes conmigo hasta esta hora. Lo valoro altamente. Si alguien tiene alguna pregunta, me la hace por WhatsApp para no para no utilizar el tiempo de los demás. Y entonces nos vemos la semana que viene, ¿sí? Les voy a seguir dando instrucciones por WhatsApp porque como saben, el domingo tienen que entregar la actividad, el foro número 1. Entonces, si tienen preguntas, por favor, háganmelas por WhatsApp. Un abrazo enorme y que tengan una semana muy rendidora.